Muchas gracias, Rosa Laura, y a todos ustedes por el privilegio de su tiempo y por la posibilidad de acompañarles esta mañana. Eh, yo voy a conversar sobre la manera en la cual la pandemia nos da una oportunidad única de repensar la misión de la universidad y de hacerla simultáneamente más global y más local. En el sentido más amplio, la aspiración de internacionalizar la universidad consiste en crear las condiciones para que los estudiantes desarrollen una visión cosmopolita de sí mismos y del mundo, para que se entiendan a sí mismos como ciudadanos de sus comunidades, pero también ciudadanos del mundo. Y la pandemia es una ocasión única de hacer esto, porque es efectivamente un fenómeno global, un fenómeno que ha permitido seguramente a más estudiantes y profesores que nunca en la historia estar en comunicación con colegas en diversas geografías a través de tecnologías como la que hoy nos permite estar en comunicación. Y eso ha permitido a las personas descubrir las semejanzas entre los problemas que nos interesan, las posibilidades de colaborar, así como las diferencias y las características propias de cada uno de nuestros contextos. Bueno, yo voy a compartir en este momento mi pantalla para apoyar mi presentación. ¿Pueden ustedes ver en este momento lo que estoy proyectando? Sí, doctor. Muchas gracias, Rosa. Eh, entonces voy a hablar de la crisis del COVID como un momento para internacionalizar la universidad y como un momento para innovar. Este informe, he colocado en el chat los enlaces a los informes a los que voy a referirme. Este informe es un artículo que publiqué recientemente en un número de la Revista Iberoamericana de Educación, de la Organización de Estados Iberoamericanos, dedicado a examinar el impacto del COVID en la educación, y esa segunda parte de ese monográfico en particular se centraba en la universidad. Y en ese artículo hablaba de la pandemia como una posibilidad de que la universidad recuperara, acelerara su misión social, su papel como institución al servicio de las comunidades de las cuales forma parte. En mi presentación de hoy voy a referirme a un aspecto únicamente de esa misión, que tiene que ver con la conexión entre la universidad y el resto del sistema educativo. Ese es el tema de este estudio realizado durante los últimos 18 meses, en el que con mi colega Francisco Marmolejo y con colegas en 20 universidades en el mundo, examinamos de qué manera esas universidades y otras que encuestamos, 120 universidades en el mundo, durante la pandemia se habían hecho la pregunta de cómo podemos apoyar a las escuelas que están en nuestro entorno, a escuelas, a redes de escuelas, a sistemas educativos. ¿Por qué nos hicimos esta pregunta? Porque estudiar de qué forma en este momento de pandemia, en este momento de crisis, la universidad se pregunta cómo puedo servir a mi entorno, es una manera de investigar en qué medida la universidad es una organización que aprende, no solamente una organización que está abierta a cambios de forma súbita en el medio externo, sino que tiene la capacidad de construir un medio externo mejor. Y estas oportunidades de alto impacto en el cambio externo muestran efectivamente que la universidad es una organización que aprende. De hecho, la conclusión de ese libro es muy positiva. En particular, las universidades de América Latina, no estudiamos solamente universidades de América Latina, demuestran una vocación de servicio eh, realmente muy especial. Voy a dar varios ejemplos hoy. Enmarcado en verde están los países en los cuales nos contestaron a la encuesta, ciento y pico países, diversas universidades en el mundo, y en rojo están las universidades en las cuales hicimos estudios de caso, estudios en profundidad. Entonces les voy a dar un par de ejemplos de esos estudios de caso. La Fundación Getúlio Vargas, una institución de educación superior en Brasil, durante la universidad jugó un papel importantísimo, dándole a las autoridades educativas municipales y estatales asesoría basada en evidencia sobre cómo ir guiando a los sistemas educativos. Pero al mismo tiempo, la Fundación Getúlio Vargas hizo disponibles al público en general una serie de materiales educativos en línea a todos los estudiantes para prepararse para tomar un examen importantísimo, que es el examen nacional de secundaria. Y además la pandemia permitió que estas actividades que ocurrían en unidades distintas dentro de la universidad se integraran. Otro ejemplo de los que presentamos en este estudio. En Chile, el presidente de Chile le pide a los rectores de las dos universidades más establecidas de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile, que conformen una mesa de trabajo para asesorar al gobierno en sus respuestas a la pandemia en una serie de temas, económico, social, de salud, educativo. Y como resultado de esto, las universidades juegan un papel sin precedente en materias de orientar las políticas educativas. Por ejemplo, ponen sobre la mesa la importancia de atender
al desarrollo socioemocional de los estudiantes, un tema que había recibido relativamente poca atención por parte del sistema educativo público chileno. Ofrecen materiales, ayudan a repriorizar el currículum completo para que una vez que el país está enseñando en estas modalidades remotas, pueda hacerlo bien. Desarrollan cursos de formación a los profesores. La Universidad de Chile desarrolla programas de investigación, reconvierte programas de investigación que tenían en escuelas públicas de alta marginalidad en programas de investigación para darle seguimiento a la forma en que esta pandemia está impactando a esos estudiantes y para mitigar los efectos educativos. En Colombia, EAFIT desarrolla, a través de una alianza preexistente entre la Universidad y el Ministerio de Educación, se desarrolla la plataforma principal que se convierte en la estrategia de enseñanza remota del Ministerio de Educación. Es decir, pongan en perspectiva lo que significa que una universidad, y este caso de Colombia se repite en otros casos, se convierte en el recurso más importante que tiene el Estado para decidir qué hacer en materia educativa en un momento de este tipo. En México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, dada el impacto económico de la pandemia, empieza a desarrollar cursos de enseñanza en línea para ayudar a las personas a desarrollar capacidades para emplearse y para autoemplearse. El Tecnológico de Monterrey, como ustedes saben, en México, muchas universidades, entre ellas el TEC, tienen no solamente diversos campos de la universidad, sino que tienen lo que se llaman prepas, el nivel de enseñanza superior preuniversitaria. Y el TEC de Monterrey, que tiene una trayectoria y una experiencia en enseñanza en línea, formaliza un modelo de enseñanza digital, un modelo flexible digital, que rápidamente expande entre los 32 campuses que tiene en todo el territorio mexicano, así como en las escuelas preuniversitarias. La Universidad de Guadalajara, la universidad pública más grande de México, durante la pandemia, tiene la mitad de la matrícula en el estado asiste a las prepas de la Universidad de Guadalajara. De manera que es una universidad con muchísima presencia en el estado. Y durante la pandemia, la universidad hace algo que nunca había hecho, que es formar de forma simultánea a los profesores de la universidad y a los profesores de las prepas. La pandemia se convierte en el contexto en los que estos docentes de instituciones que en el pasado habían operado como instituciones muy segregadas, muy separadas, se reconocen como miembros de la misma institución y empiezan a colaborar. Bueno, para sintetizar, ¿cuáles son las innovaciones que la universidad genera en este estudio? Son 7. La universidad genera conocimiento, investigación y análisis para apoyar en tiempo real a quienes están tomando decisiones, a los secretarios de educación municipales, estatales, nacionales, en algunos casos, en tomar decisiones en materia de estrategias educativas. Por otro lado, genera conocimiento sobre qué está pasando en las escuelas en el contexto de la pandemia, haciendo lo que les es propio, que es investigación. Desarrolla recursos tecnológicos y ofrece plataformas de enseñanza en línea a estudiantes y maestros de escuelas primarias y secundarias. Ofrece formación profesional a profesores de escuelas primarias y secundarias, a directores de escuela e inclusive a padres para apoyar a sus estudiantes cuando están aprendiendo de forma remota. Destaca la universidad, muchas de ellas, la importancia de la educación integral, un tema que había recibido relativa poca atención en los sistemas públicos de América Latina. La universidad dice, nadie aprende cuando tiene miedo y hay que atender a las necesidades socioemocionales de los alumnos para que puedan desarrollar también sus capacidades cognitivas. Durante la pandemia, y esto es paradójico, muchas de estas innovaciones de la universidad se hacen reasignando recursos existentes. Es decir, este es un contexto de muchísima prudencia fiscal en las instituciones. No se hacen por la vía de nuevos programas, nuevos financiamientos, sino de reutilizar, de crear sinergias en cosas que ya están. Son realmente ejemplos de innovación empresarial dentro de la universidad y de innovación organizacional cuando la universidad reúne actividades que ya estaban ocurriendo y al conectarlas genera nuevas eficiencias y sinergias. Y finalmente, es un momento de innovación en la enseñanza. Muchas de estas universidades involucran a sus propios estudiantes en este tipo de colaboración. Es decir, en síntesis, la pandemia representa, de acuerdo a este estudio, para la universidad un momento de integrar los 3 elementos de su misión, que son la generación de conocimientos, la docencia y la extensión, el outreach. Estas innovaciones se pueden caracterizar como la creación de productos, la creación de soluciones, el desarrollo de procesos nuevos y innovaciones de la gestión. ¿Y cuáles son los factores que posibilitan esto? Básicamente una misión y una estrategia universitaria que prioriza esta vinculación con la comunidad y que por lo tanto autoriza este tipo de actividad, en la colaboración y la integración institucional y estructuras y colaboraciones preexistentes en muchos de esos casos con la escuela.
Bueno, ¿por qué es importante este estudio en una conversación sobre internacionalización y sobre repensar la universidad? Porque esta pandemia va a ser un parteaguas en la historia que estamos viviendo todos, ciertamente en la historia de nuestras propias vidas. Va a cambiar el mundo. Vamos a reconocer en adelante el mundo antes y después de la pandemia, como nos referimos al mundo antes y después de la pandemia de 1918 o de la pandemia del 1400 y pico en Italia y en Europa. Y como ha dicho bien el secretario general de Naciones Unidas, esta pandemia es mucho más que una crisis de salud, una crisis completa humanitaria, de seguridad, de derechos humanos, que ha afectado a las personas, a las familias, a las sociedades y que ha realzado todas las vulnerabilidades en las naciones y entre ellas. Es decir, la pandemia constituye el último desafío adaptativo. Y en un desafío adaptativo hacen falta dos cosas muy importantes. Uno es liderazgo certero y segundo es conocimiento. Y la universidad está en una posición singular para ofrecer ambas cosas. Yo quiero destacar que a pesar de todas las dificultades que ha generado la pandemia, a pesar de que esta es la calamidad educativa más importante en la historia de la escuela pública que conozcamos, han ocurrido cosas buenas. Ha habido innovación, así como estas innovaciones institucionales a las que me refería. Este es un libro que publicó el viernes pasado la UNESCO, en el cual utilizamos este informe nuevo de los futuros de la educación, recién presentado en la Asamblea General de UNESCO la semana pasada, y utilizando la visión que ofrece ese documento, examinamos 31 innovaciones que ocurrieron en el mundo durante la pandemia, de las cuales solo una nos centramos en la universidad. El foco de este estudio era en educación primaria y secundaria. Y realmente es muy esperanzador ver cómo en un contexto de tanta dificultad, formas nuevas de colaboración permitieron una creatividad sin precedentes, además generando innovaciones que no pasaban por la vía de utilizar recursos nuevos. Yo he compartido el enlace a esto. Bueno, esta crisis sin duda va a tener dos resultados posibles. Sin duda alguna, un retroceso en materia de acceso y en materia de calidad para casi todos los niños, además muy desigual. Pero por otra parte, esta crisis podría crear un contexto que hiciera necesario, que hiciera visible la necesidad de construir mejor, la necesidad de un renacimiento educativo, que nos recordara que los sistemas educativos antes de la pandemia tenían muchas deficiencias, ni le enseñaban a todos los niños, ni le enseñaban todo lo que tenían que aprender. Y es en ese contexto, en el contexto de producir un renacimiento educativo, donde la universidad, no haciendo nada diferente a lo que han hecho estas universidades que estudiamos durante la pandemia, podría situarse socialmente como la institución por excelencia que atendiera a esos desafíos. Este libro, que pueden ustedes descargar, es otro estudio comparado que examina el impacto de la pandemia en 13 países en el mundo, y este libro da cuenta sobre todo de la calamidad educativa a la que me refería, que se puede resumir en básicamente los 5 mecanismos a través de los cuales la pandemia afectó la educación. Primero, generando austeridad fiscal por la vía de la recesión económica y de las nuevas demandas para atender a la emergencia sanitaria que tuvieron los gobiernos. Una nueva austeridad en las familias por la vía de la recesión económica, que hizo que mucha gente perdieran sus empleos, por el impacto que tuvo en la salud y en las pérdidas de vidas. Ustedes piensan que hasta el momento creo que 240 millones de personas en el mundo han sido infectadas y han muerto 5 millones y medio, una cosa así. Y sabemos que la infección significa la posibilidad de perder la vida. Si usted estima, por decir un número, que por cada persona infectada hay 3 parientes cercanos, eso quiere decir que 1 de cada 8 personas en la humanidad durante estos últimos 2 años ha contemplado la posibilidad de perder la vida o de que un familiar cercana la perdiera. Por supuesto, el vivir en esta situación de estrés, de trauma, hace difícil prestar atención a temas como aprender, y todavía no sabemos cuáles serán las secuelas de esta situación prolongada, digamos, de estrés, de una situación donde sabemos que todos podemos perder la vida. Y luego ha habido, por supuesto, un efecto multiplicador de la pandemia en otros desafíos. El riesgo para la educación, si no nos damos cuenta de la crisis y no tratamos de hacer cosas distintas, es que esto traiga una nueva década perdida. Este es el nombre con que se caracteriza en América Latina la década de los años 80, en donde como resultado de la aplicación de programas de ajuste económico para corregir los descalabros macroeconómicos que la vía de financiar el desarrollo económico por endeudamiento externo durante las 2 décadas precedentes causaron. Y lo que eso significa es que cuando los países ya nadie les presta dinero, o les dice que tienen que ordenar su casa financiera para prestarles dinero, tienen que cortar de algún sitio. Y dado que la educación y salud representan más de la mitad del presupuesto público, pues es comprensible que durante esta década haya habido un verdadero retroceso educativo en América Latina, y esto podría volver a ocurrir. Al mismo tiempo, es importante entender este momento como un momento que puede mover a las organizaciones, tanto universidades como escuelas públicas y primarias, o hacia adelante o hacia atrás. Una de las cosas
que yo he visto estudiando las innovaciones educativas que se han generado en la pandemia es que los mejores casos de innovación han sido facilitados por un liderazgo muy particular. Por ejemplo, el liderazgo de la Secretaría de Educación de Bogotá, que al día siguiente que el gobierno nacional declara que se cierran las escuelas, convoca en una reunión virtual a todas las directoras y directores de escuela de la ciudad y les dice, yo les pido que trabajemos juntos. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer para seguir enseñando, pero lo que considero inaceptable es que nos olvidemos de la educación de los niños hasta que pase la pandemia, porque esto va a durar por lo menos año y medio o 2 años. Y esa actitud es la que permite que se desarrollen alianzas sin precedentes. El secretario de Educación de Sao Paulo hace lo mismo. Frente a una ausencia de liderazgo del gobierno federal en Brasil en materia educativa durante la pandemia, cuando el gobierno dice, ya finalmente la gente no puede reunirse en las escuelas, el secretario convoca tanto a la Universidad Federal de Juiz de Fora, una universidad pública con una trayectoria muy importante de vinculación con los sistemas estatales de educación primaria y secundaria, como a los 10 empresarios más importantes de Sao Paulo. Y les dice, yo les pido ayuda. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer, pero yo sé que solo no puedo hacerlo. Y en el plazo de 2 semanas construyen un centro de medios impresionante que a través de diferentes canales permite mantener la oportunidad de aprender para los niños de Sao Paulo. Y además reconvierten los programas de desayunos escolares en un bono que reciben las familias en su casa para seguir comiendo durante la pandemia. Bueno, este estudio de las organizaciones básicamente caracteriza a las organizaciones, dice la evolución de una organización históricamente. Va desde organizaciones muy personalistas, los protoimperios de hace 10.000 años, hasta organizaciones muy jerárquicas, donde lo que hay es el caudillo, el jefe que las maneja, hasta organizaciones profesionales, ¿verdad? Las que aparecen como resultado de la ilustración, las instituciones basadas en el reconocimiento del saber experto y en la especialización de tareas. Las organizaciones pluralistas más recientes, las que reconocen que las ideas buenas pueden venir de cualquier lado, y las organizaciones autogestionarias, las organizaciones que están guiadas porque los valores de las personas que trabajan en ellas están tan alineados con los valores de la institución que nadie necesita un jefe que le recuerde lo que tiene que hacer. Y es el buen desarrollo de una organización el que va pasando de ser, digamos, más burocrático a ser más pluralista, a ser más autogestionario. Y esta pandemia ha sido un momento en el cual diversas instituciones se han movido hacia adelante y hacia atrás. Todas las innovaciones que yo he estudiado se caracterizan por un movimiento hacia ser más pluralistas, hacia ser autogestionarios. Les doy un ejemplo. En Chile, durante la pandemia, en el momento en el que el gobierno nacional dice se cierran las escuelas, dos jóvenes, 26 y 27 años, que enseñan en escuelas en una zona de mucha marginalidad en Chile, como parte de un programa que se llama Enseña Chile, como Enseña por México, dicen, ¿y qué va a pasar con nuestros niños? ¿Quién les va a enseñar? Fíjense la pregunta, no dicen, ¿y qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer alguien? Dicen, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y como ellos son parte de una red global que opera en 68 países, reciben una cosa muy simple, una newsletter que les cuenta qué está pasando en la red. Y ellos han leído el viernes anterior que Enseña por Nigeria, cuando el gobierno cerró las escuelas, empezaron a grabar unas clases de matemática y de inglés y las distribuyeron a través de WhatsApp. Y estos dos jóvenes chilenos hacen lo mismo. Y hacen unas clases muy divertidas y al fin de la semana todo el mundo en esa municipalidad está escuchando las clases, no solamente los niños en la escuela, los padres de esos niños, los vecinos. El alcalde se entera de este fenómeno, estas clases virales, y lo menciona en una reunión de 200 alcaldes. Y a la segunda semana estos 200 alcaldes hacen alianzas con emisoras de radio y están transmitiendo estas clases que hacen estos dos muchachos. Y la organización Enseña por Chile entonces coloca a 50 jóvenes a hacer lo que el gobierno no había tenido ni siquiera la idea de hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que las ideas buenas pueden venir de cualquier sitio. Y la buena gestión consiste en crear las condiciones que permiten que eso ocurra, apoyar esas iniciativas, etc. La universidad es una ciudadela, está caracterizada por su potencial de innovación en sus estudiantes, en sus profesores, en las comunidades con las que está vinculada. Si esto lo puede hacer una organización pequeñita de 100 personas en Chile, por supuesto que esto lo puede hacer la Universidad de Chiapas y cualquier universidad que uno se imagina. Entonces, para enfocarme en las oportunidades por delante. Las oportunidades son que a pesar de todas las dificultades de la pandemia, si de verdad vamos a reconstruir mejor, hay 7 oportunidades que nos deja la pandemia. Primero, el reconocimiento de la importancia de educar de forma integral, el reconocimiento de la importancia de la alfabetización científica y tecnológica, el mayor aprecio por tecnologías como las que estamos utilizando hoy y un mayor conocimiento y una mayor humildad sobre las limitaciones de estas tecnologías, el reconocimiento de la importancia de que haya buena asociación, buena comunicación entre las escuelas y las familias, la mayor valoración de la educación por parte de la sociedad, el reconocimiento de que cuando las escuelas no funcionan, nada funciona muy bien.
El reconocimiento, el redescubrimiento del poder de la colaboración, como esta colaboración a la que me refería en el caso de los jóvenes chilenos, y la mayor valoración de las alianzas de todo tipo. Yo creo que estas alianzas que estudiamos entre universidades y sistemas educativos, en el libro al que me refería al comienzo de mi presentación, le enseñan, por un lado, a la universidad, que cuando la universidad escoge servir y resolver problemas complicados de la sociedad, hace mucho mejor todo lo que hace y además logra buen alineamiento entre su función de generar conocimiento, de educar a sus alumnos y de servir a la sociedad. Y además logra mayor reconocimiento y mayor valoración social porque es percibida como una institución que está haciendo lo que nadie puede hacer. Pero al mismo tiempo, las escuelas también valoran esa participación porque redescubren el poder de trabajar en red y en red apoyadas con otras escuelas. Esta no es una idea nueva. Colombia desde hace 20 años construyó como una manera de mejorar la calidad de la educación en las zonas de mayor marginación en Colombia un sistema de redes. Entonces, por ejemplo, en Bogotá existe la Alianza Educativa, que son 11 escuelas muy grandes que operan en zonas de muchísima marginalidad, apoyadas con la Universidad de los Andes, una de las mejores universidades privadas en Colombia. Y juntos han desarrollado currículum, formación de profesores y son realmente un nodo de innovación educativa en ese país. Pero esta experiencia que era atípica, que ocurría en Bogotá y en las diferentes consorcios de ese tipo, como la Alianza Educativa, durante la pandemia, muchas universidades descubrieron ese poder y lo descubrieron también los sistemas educativos públicos. Y eso nos va a permitir convertir en una realidad el avanzar en dar una educación integral, ayudar a que la educación permita que las personas desarrollen un proyecto de vida, tengan una base ética, tengan las capacidades para enfrentar un mundo que puede cambiar de la noche a la mañana, tengan la capacidad de un aprendizaje más profundo y las capacidades para aprender por cuenta propia, etcétera. Este informe, que fue traducido al español y difundido por la Red de Mujeres por la Educación en México, y del cual también he colocado un enlace en la pantalla, sugiere que para responder a la pandemia, más que tratar de regresar a los sistemas educativos que teníamos antes de la pandemia, lo que debemos es intentar hacer tres cosas al mismo tiempo. Mejorar la efectividad de las plataformas que tenemos en este momento para seguir enseñando. Como ustedes saben bien, aun cuando las escuelas han reabierto, hay un porcentaje muy importante de niños que no han regresado a las escuelas ni en Chiapas, ni en el resto de México, ni en el resto de América Latina. Entonces hay que hacer que las plataformas que tenemos funcionen mejor. Segundo, hay que desarrollar modalidades de enseñanza híbridas, porque la pandemia nos ha enseñado que en el siglo XXI, por supuesto que la alfabetización digital es fundamental, que sin tecnología y sin la capacidad de utilizarla, no es posible participar, ni cívica, ni política, ni económicamente en las sociedades. Y por lo tanto, los sistemas educativos tienen que en adelante convertirse en sistemas que tengan dos canales, un canal presencial y un canal en línea. Y finalmente, este es momento, efectivamente, de atender a aquellas deficiencias del sistema educativo que no estaban bien atendidas, en educar a todos los estudiantes, en enseñarles lo que necesitan y en enseñarles bien. Bueno, esto significa básicamente hacer estas tres cosas a las que me refería, y estas son las acciones que serían necesarias para hacerlo. Del lado, evaluar cómo ha cambiado los estudiantes, las comunidades, las instituciones, desarrollar estas plataformas híbridas, lo cual requiere evaluar innovaciones y aumentar capacidad. Y lo que yo quiero sugerir hoy es que no hay institución mejor posicionada para ayudar a los sistemas educativos a hacer todas estas cosas que las universidades, como de hecho algunas ya lo han hecho durante la pandemia. De manera que mi invitación a la Universidad de Chiapas, ustedes no lo están haciendo, es que se acerquen a la Universidad de Guadalajara, que se acerquen al TEC de Monterrey y que le digan, vamos compartiendo qué es lo que ustedes aprendieron, porque nosotros quisiéramos hacer lo mismo. Y que a través de la ANUIS, por cierto, la publicación de la traducción y publicación de este libro en español fue hecha por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, que como ustedes saben, tiene un gran compromiso de desarrollar todas las actividades de vinculación de la universidad con su entorno social, y de lo que estamos hablando es de profundizar la vinculación social de la universidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que es la hora de innovar en educación. Y que cuando se trata de innovar, esta es una de las misiones que es propia de la universidad. ¿Cuál es la conexión con el tema de internacionalización y de globalización? Que innovar para construir un mundo mejor no es ni más ni menos que avanzar estas 17 metas acordadas en la Asamblea General de Naciones Unidas hace 5 años, de cómo es un mundo en el que quepamos todos, resolvamos nuestras diferencias de forma pacífica y nos relacionemos con la Tierra de una manera sustentable. Y las universidades pueden vincularse con las escuelas para ayudar a avanzar precisamente esas metas. Entre otras cosas, ayudándoles a desarrollar un currículum que sea más relevante, más transformador, que esté alineado en sí mismo con estos objetivos.
Yo rápidamente les voy a presentar dos currículum, están ambos traducidos al español. El segundo de ellos fue difundido por el CREFAL en México. Y los dos pueden descargarlo, está en la lista de materiales que presenté. Este primer currículum básicamente fue un currículum diseñado ya hace unos cuantos años, que a partir de estos objetivos define cuáles son las capacidades que necesita un graduado de bachillerato para poder no solamente comprender la importancia de un mundo sin pobreza, sino para poder decir qué puedo hacer yo dentro de mi proyecto de vida para avanzar a un mundo sin pobreza, o un mundo donde haya igualdad de género, donde haya salud para todos, etc. Y teniendo uno claro cuál es ese perfil de salida, el perfil del egresado, es fácil construir una serie de experiencias de aprendizaje que gradualmente vayan llevando a un estudiante de ser un novicio en estos temas a tener experticia. Bueno, este es un currículum que se utiliza en escuelas en diferentes partes del mundo. Es un currículum que de hecho han utilizado muchas universidades y han integrado algunas universidades dentro de los estudios preuniversitarios. Pero es un currículum complejo para la mayor parte de las escuelas públicas y por lo tanto lo que hace básicamente es definir 180 definiciones operacionales de cuáles son, qué es lo que tiene que poder hacer un egresado de bachillerato, ¿no? Y ustedes tienen algunas de ellas aquí, no me voy a detener mucho en ellas, ustedes pueden leerlas. Pero ¿por qué es complejo? Desarrollamos una versión mucho más simple de este currículum, 60 lecciones, que no son sino el punto de comienzo. Y este currículum está siendo utilizado, sí, en miles de escuelas, en unos cuantos países en el mundo. Y básicamente lo que tiene este libro son tres cosas. Una estrategia que explica cómo desarrolla uno currículum partiendo de los objetivos de desarrollo sustentable, traduciéndolos en competencias de los egresados y a partir de ahí desarrollando itinerarios pedagógicos, experiencias de aprendizaje. Hay un protocolo para gestionar dentro de la escuela, una tarea de construcción de un proyecto de escuela alrededor de la educación global y hay un ejemplo, 60 lecciones, 5 por grados del primer grado de primaria al último grado de bachillerato. Este currículum, como les decía, está siendo utilizado en escuelas en muchas partes y en muchos casos está siendo implementado en donde universidades apoyan a redes de escuelas a hacerlo. De los casos más recientes está el de una red de 12 escuelas privadas que trabajan con una universidad también privada en España, la Universidad Camilo José Cela, y donde hace 2 años tuvimos un taller de un día donde les expliqué a unas 100 personas que trabajan en las escuelas y en la Escuela de Educación de la universidad en qué consistía este trabajo y les di varios ejemplos de cómo se había hecho. Y empezaron ellos a seguir lo que está indicado en el libro, los protocolos que están indicados en el libro. Y recientemente tuve ocasión de ver cómo la cultura de esas escuelas había transformado. Ya ni se acuerdan de las 60 lecciones, lo que es precisamente el punto. Las 60 lecciones son un punto de partida, pero han alineado todo lo que ocurre en esa escuela con los objetivos de desarrollo sustentable. Y esto mismo, yo creo, lo que quiero sugerir hoy es que, por ejemplo, si la Universidad de Chiapas se asociara con las escuelas públicas de Chiapas para ayudarles a desarrollar un currículum más relevante, más pertinente, alineado con estos objetivos, no solamente apoyaría a las escuelas, apoyaría a sus propios estudiantes que tendrían que ayudarle y a sus profesores para que sus propios estudiantes también desarrollaran estas capacidades, ¿no? Es bien sabido que la mejor manera de aprender algo es tener que enseñárselo a otros. Esto no es muy relevante para la conversación de hoy, es básicamente en qué consiste este proceso de gestión de la escuela. Pero lo importante es que estas dos herramientas lo que permiten es visibilizar las dos hipótesis sobre las que se basa cualquier currículum, que son la hipótesis de si yo enseño A, mis alumnos aprenderán B, y si mi alumno aprende B, las consecuencias para ellos, para sus comunidades, para sus países serán C, D y E. Son solamente los educadores más reflectivos los que evalúan formalmente estas hipótesis y cuando lo hacen en la intimidad de su cabeza, ¿verdad? No lo hacen de forma pública y por lo tanto no construyen saber profesional. Y lo que requiere el poder acelerar el proceso de innovación es que esto sea una tarea pública, de la misma manera que quien hace experimentos en ciencia sigue unos ciertos protocolos que son aceptados como legítimos por los demás, y eso es lo que hace que el saber producto del desarrollo científico sea compartido, haya un acuerdo intersubjetivo sobre que ciertas cosas son verdaderas o no lo son. Y eso es lo que nos hace falta en educación, permitir que los profesores en su trabajo cotidiano hagan experimentos pedagógicos que se conviertan en saber compartido. Cuando uno logra hacer eso, permite que las escuelas colaboren y aprendan de la experiencia de las demás. Entonces, si usted tiene una red de escuelas, cada año una escuela gana 6 años de experiencia. Y si tiene 100 escuelas, en un año gana 100 años de experiencia. Y es precisamente arreglos de este tipo, redes de este tipo, las que nos hacen falta para acelerar el proceso de innovación que nos permitan lograr
ese dividendo de innovación que nos ofrece la pandemia. Eso es todo lo que yo quería presentar esta mañana. Muchísimas gracias.